Tepantlato, en el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del Tepantlato, que en lengua náhuatl significa Tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra Tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales supremos de los estados, Procuraduría General de la República y procuradores de los estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Bienvenidos al programa Tepantlato en vivo, una producción de la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica y por el Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la UNAM, FES Aragón AC, con la participación de los días martes de la Asociación Civil de Historiadores Mexicanos Palabra de Clio. El día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Francisco Martínez Moreno, quien nos va a hablar de un tema muy interesante que es la historiografía masónica. En la mesa también se encuentra Gino Miranda y Rafael Luna. Buenas noches. Bien, antes de presentar al licenciado, quiero recordarles los teléfonos 55 64 83 73. Bien, el licenciado Carlos Francisco Martínez Moreno es candidato a maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación comprenden la historia de las diferentes obediencias, ritos y grupos masónicos, comasónicos y paramasónicos, y de masones en la Nueva España y en México de los siglos XVIII al siglo XX. El licenciado ha presentado ponencias y participado en eventos académicos sobre la masonería en varias universidades del país y del extranjero, en Palacio Nacional y en el Senado de la República, y asesorado en el análisis y la catalogación de piezas masónicas a algunos museos. Actualmente es promotor de la creación del Centro de Estudios Históricos de la Masonería en México, del Museo y del Archivo Nacionales de la Masonería en México y de la Academia Mexicana de Masonología. Fue nombrado también investigador por el Centro de Estudios de Investigación del Siglo XIX y Benito Juárez de la Fundación de la Familia Juárez AC. Ha sido lector visitante en el Seminario de Investigación del Programa de Maestría y Doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, también es miembro fundador del Centro de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña de la Universidad de La Habana en Cuba, de la revista digital REMLAC, especializada en el mismo tema de la Universidad de Costa Rica, y del Centro de Estudios Filosóficos Porfirio Miranda, del que ahora es director. Es vasto su currículum, y actualmente también colabora en la UNAM en el coloquio seminario permanente El Estado Laico y los Derechos Humanos en México 1810-2010, también en el seminario permanente de Geopolítica, las escuelas de la geopolítica en el mundo y la formación de un diseño geopolítico mexicano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Y también por acuerdo de una red internacional de historiadores de la masonería que cuenta con investigadores de Europa, Norteamérica, América Latina y el Caribe, es responsable directo de convocar para el siguiente año al tercer Simposio Internacional de Historia de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, que se celebrará en diciembre del 2010 aquí en nuestro país. Bien, buenas noches, bienvenido. Y primeramente, me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo se construye una historiografía masónica? ¿Cómo se construye? Lo primero que hay que comentar es que en el ámbito de la historia
no en todos los lugares se entiende por historiografía lo mismo. En el ámbito de la Academia Mexicana, por historiografía se entiende aquel discurso histórico no necesariamente con fundamento en fuentes primarias, sino que puede ser un discurso que habla de lo que otros han escrito acerca de la historia, de un tema, en este caso de la masonería, y se distingue del discurso propiamente histórico porque este sí se basa en fuentes. Por ejemplo, ese es uno de los primeros problemas que hay en el caso mexicano, que la mayoría de los documentos que tenemos acerca del tema de la historia de la masonería no son históricos, sino historiográficos. El libro de historia de la masonería de José María Mateos, que es muy consultado por muchos de nosotros, publicado alrededor del año de 1884, es un ejemplo. El texto de los años 50 del siglo XX de Luis J. Salce, Apuntes para la historia de la masonería en México, también muchas de esas partes del contenido que tienen no necesariamente está apoyado en fuentes primarias. Eso sería propiamente lo que podríamos entender por historiografía. ¿Cómo se construye un discurso historiográfico acerca de la masonería? Revisando lo que los que dicen ser especialistas del tema han escrito, y en todo caso manifestando su propia postura ante lo que ellos ya han trabajado. Y esto nos remite básicamente a un problema entonces de fuentes, ¿no? Es decir, todos los que de alguna manera estudiamos siempre nos enfrentamos al carácter hermético, al carácter secreto, acerca de tanto de la pertenencia de personas a las logias masónicas, como de las actividades que desempeñan dentro y fuera de las logias, ¿no? ¿Cómo se llena este vacío? Dado que la pregunta se enmarcó en estas dos vertientes de lo interno y lo externo, para la cuestión externa, por ejemplo, hay investigadores que trabajan los vínculos de la prensa y la masonería. Entonces, lo mismo si se trabaja el siglo XIX que el siglo XX, hay diversos periódicos públicos en los que se pueden encontrar discursos, incluso manifiestos, en ocasiones de miembros de la masonería comprobados, en otros aquellos que han sido calificados de masones o acusados como masones en su época, y ese es un primer acercamiento, y ahí hay un tipo de fuente. Hay otro tipo de fuente ya de carácter interno, y se distingue también en este otro tipo de fuente, por ejemplo, entre los que son documentos de trámite, como pueden ser encontrar diplomas, encontrar circulares, boletines, listados de logias, en fin. Y también puede haber documentos propiamente los que alguien puede considerar herméticos, por así llamarlo, que son propiamente los que se utilizan para la práctica de los rituales o las ceremonias al interior de la masonería. ¿Dónde se encuentran ese tipo de fuentes? Lo mismo hay en el Archivo General de la Nación, en nuestra Biblioteca Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana hay fuentes masónicas también, en la Universidad de Nuevo León, en la Universidad de Zacatecas, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, el primer lugar donde podemos encontrar son los archivos históricos y también las bibliotecas de las universidades.
Otro recurso que puede utilizar el que estudia el tema es ir a las bibliotecas, a las librerías que llamamos de viejo o de ocasión. Ahí también encuentra uno mucha información, o en ocasiones con personas que sus familiares han sido masones, casi siempre de masones que tuvieron cierto renombre en el país y que ya han fallecido, y que están a veces dispuestos a permitirnos que los consultemos. Un último lugar donde puedo comentar que hay fuentes, aunque casi siempre son para hacer historia material. Por ejemplo, medallas, indumentaria masónica, este tipo de objetos llegan a encontrarse en los museos. El recinto de homenaje a don Benito Juárez en Palacio Nacional es un ejemplo, pero no es el único. Ya, había una cuestión, la mayoría de los tratadistas toman un punto de partida. Yo hasta donde he escuchado ahorita es sobre una historia o surgimiento de una historia de una masonería operativa, pero hablan de un segmento importante que es la especulativa. Sobre el particular, claro, le llaman así porque hay menos fuentes de información, es anterior a 1717, cuando formalmente se tiene como constituida de manera universal, ¿no?, ya operando. Y sobre este punto también hay algo en que tenga que ver la historiografía masónica. Sí. Si hablamos de la cuestión operativa, digamos antes del 24 de junio de 1717, de la creación de la Gran Logia de Londres, con las primeras 4 logias que se reúnen para constituirla, hay documentos incluso de carácter normativo, el poema regio, el manuscrito Halliwell, en fin, hay un sinfín de manuscritos. Si alguien está interesado en estudiar esto, una de las fuentes más interesantes para consultar son aquellos documentos que ha editado la Logia Quattro Coronati en Inglaterra. Si alguien pone en internet Quattro Coronati, va a encontrar, y ellos tienen ya un sinfín de estudios, por ejemplo, que se refieren a la normatividad que regía a los grupos operativos de la masonería, esto es, a los que construían catedrales, por ejemplo, en todo el continente europeo. O sea, previo a la Constitución de Anders, ¿no? Bueno, previo a la Constitución de 1723, a la compilación que hacen Pine, de Zaguilers, y que después le llaman Constitución de Anderson de manera incorrecta, y esa es una fuente que se puede conseguir. Si alguien se interesa para ver los cambios, por ejemplo, entre la primera edición de las Constituciones del 23 con relación a la segunda edición, que es de 1738, también lo puede hacer, que es un caso muy interesante. Para el caso propiamente mexicano, por ejemplo, si nos situamos en lo que es la Nueva España, lo que encontramos son algunos individuos que fueron procesados por el oficio de la Inquisición, acusados presuntamente de masones. Algunos se les demostró que lo habían sido, otros no se encontró forma de demostrarlo, y ellos en lo que dicen, sobre todo en la descripción que hacen de sus ceremonias masónicas, en los ritos de paso con los que les fueron otorgados los sacra, dirían los antropólogos, ahí podemos encontrar este tipo de ejemplos de una masonería proveniente tanto de Inglaterra como de Francia. Y ya al hablar de los inicios del siglo XIX, podemos encontrar otro tipo de masonería que provenía propiamente de Filadelfia, provenía de Pensilvania, y posteriormente hacia 1825 la que ya es reconocida en esa misma línea de masonería del antiguo gremio mal llamada York. Ese tipo de masonería ya la vemos vinculada, por ejemplo, con la Gran Logia de Nueva York, a través del ministro plenipotenciario Joel Robert Poinsett, que él
esto nada más para decirlo ahora, que es importante, él no trae la masonería a México, como muchos en la historiografía llegan a decir. Él lo que hace es ayudar a que se extiendan cartas patente a unas cuantas logias simbólicas especulativas. Simbólicas se le llama porque trabajaban los primeros 3 grados de la masonería, que ya se había retomado los 2 primeros desde la operativa, y el tercero se agrega hacia 1738, del grado de maestro. Y este tipo de masonería, que es reconocida ya por la Gran Logia de Nueva York, lo que es interesante es mencionar con todas sus letras que él no trae ese tipo de masonería. Desde 1816 ya hay logias con carta patente trabajando en Campeche, en Yucatán. Por eso hacemos una pausa y regresamos. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clara. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 5564-8373 y 5564-8661 o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, ya estamos de regreso aquí en Tepantlato en vivo con el licenciado Carlos Francisco Martínez Moreno con el tema de la historiografía masónica. Bueno, entonces en el segmento anterior cortamos un poco abruptamente. Sí. Seguimos. Hay una cosa que es muy importante mencionar de este tránsito de la masonería operativa a la especulativa, en las que hace un momento que mencionó estas constituciones, que generalmente son llamadas constituciones de Anderson. Es muy importante notar lo siguiente. Antes de 1717, los documentos normativos masónicos eran no solo cristianos, sino que se exigía la lealtad al Papa y la lealtad al monarca para ser masón. El libro de la ciencia. Y es muy importante este aspecto porque se exigía la creencia en Cristo, en María, en los santos, comulgar y denunciar a los herejes. En 1717, esta reunión de 4 logias que conforman la Gran Logia de Londres y que darán pauta a una reforma y se dará lugar a un nuevo libro constitutivo, que en este caso va, y constituyente, que en este caso serán las llamadas Constituciones de Anderson. En su primera edición ya dice que los hombres, los masones, deben practicar, dice, la única y creer en la única religión en la que pueden estar de acuerdo todos los hombres, y la definen como la ley moral. ¿Pero qué entienden por ley moral? Ellos dicen que la ley moral es practicar la virtud, y que en materia de religión, de creencia, cada quien tiene libertad de pensamiento. 1723. En 1738, en la segunda edición, se cambia el término libertad de pensamiento por libertad de conciencia,
y ese año coincide con la primera condena papal de la masonería. Clemente XII, 1738, condena por primera vez la masonería, aunque hay un estudio del doctor José Antonio Ferrer Benimeli, es su tesis doctoral, donde él lo que demuestra es que en esa condena papal el Papa ni siquiera tenía idea de qué era la masonería, y que a través de la influencia de un cardenal y unos obispos es que él firma ese documento en un estado ya inconveniente de salud. Pero sí es muy interesante darnos cuenta que ahí se gesta otro tipo de masonería. El anterior, y ahí empezará este pleito que algunos llamarán la disputa entre los antiguos y los modernos, los otros serán seguidores de Dermot, así como estos serán seguidores, dicen, de Anderson. Los otros de Dermot tendrán como libro fundamental el Agima Raison y tratarán de restituir una masonería cristiana creando un grado que es el Real Arco, diciendo la masonería, incluso eso en la unión de antiguos y modernos en 1813 con la conformación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, una vez que se unen dirán ellos, la masonería son 3 grados, aprendiz, compañero y maestro, y Real Arco, sin decir que ese es un cuarto, y se pueden tomar grados de la caballería, etcétera, que es como parecido a lo que ahora conocemos en el caso mexicano desde el siglo XIX, del rito americano, que se debe a el documento fundacional de Thomas Webb de 1797, que ya establece lo que generalmente conocemos como rito York, y que incluye este tipo de grados y es diferente a la masonería inglesa. Yo tengo una pregunta, sí, y tiene un poquito de relación con esta relación entre la masonería y la Iglesia Católica, y que tiene que ver con que me llamó la atención que hay documentos masónicos, sí, entonces primeras fuentes, en lugares como la Universidad Iberoamericana, y las relaciones entre la Compañía de Jesús y la masonería no han sido siempre ni cordiales ni estables. Entonces, ¿cómo llegan documentos masónicos a un lugar como la Iberoamericana? Bueno, de entre los documentos más importantes que ahí se encuentran, que tienen que ver con la masonería, pertenecen al fondo de Porfirio Díaz. La Universidad Iberoamericana resguarda un fondo con documentos de Porfirio Díaz, y entre muchos de esos documentos se encuentran varios que son de carácter masónico, cartas, en fin, así es. Ahora, el vínculo entre la relación que hay, que se dice ha sido distante entre la Compañía de Jesús y la masonería, sobre todo es un problema, ya cuando más se logra identificar en su expresión más externa o pública, es un problema del siglo XIX, porque un grupo de jesuitas conforman algo que llaman el Silabus, que es una lista de lo que ellos consideraron en ese momento los 80 errores o pecados, si utilizamos el término con su etimología latina, los 80 errores que se están cometiendo en ese momento, a decir de ellos. Y entre esos errores, ellos establecen que es la separación iglesia-estado, la educación laica, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la democracia como forma de gobierno, el pensar en el gobierno popular, es decir, que la soberanía recae en un pueblo, porque es un momento en el que los estados-nación están ya afianzándose con relación al Estado Vaticano, o al que ahora llamamos Estado Vaticano, los estados pontificios, y ese contexto los jesuitas identifican como al grupo que está provocando el surgimiento de los estados-nación a la masonería. Sobre todo ese es un aspecto fundamental, aunque hubo ya momentos anteriores en que, como decía ya antes, los
cardenales en funciones de papa fueron condenando la masonería, aunque por otras razones. El tema recurrente para condenar la masonería era el aspecto del secreto, porque cualquier institución que jurara en secreto algo a expensas de estas estructuras que controlaban la sociedad, tanto en lo que se pensaba como en lo que se hacía, era vista con desconfianza. Esta es una cosa muy importante. Con el cambio, el surgimiento de la primera obediencia, en este caso la primera gran logia, la Gran Logia de Londres, lo primero que va a suceder es que de unos grupos masónicos operativos que trabajaban como cofradías al interior del clero y que recibían sus normas por anuencia, ya fuera de un gobernante del clero o un gobernante de la realeza, van a pasar a una estructura de una autodeterminación. Esto llevará mucho tiempo y no en todos los países se dará de la misma forma, pero se creará la figura del gran maestro. Al haber una gran logia, habrá alguien que le encabece, un gran maestro, y la figura de los maestros tomarán el poder de esa gran logia en lo que después de tiempo se llamó la Asamblea de Maestros. Ya la había en los grupos gremiales, pero no se daban normas a sí mismos. Proponían muchas veces las normas al rey o las proponían al papa, y ellos eran los que decidían si se aceptaba o no. Esto es una cosa muy interesante, porque de pronto tendremos grupos de masones que se autodeterminan, se dan a sí mismos sus normas, juran al margen del Estado y al margen del clero, juran al interior de sus grupos que serán leales a sus propias normas y a sus usos y costumbres, y esto provocará lógicamente una desconfianza para aquellos grupos que los ven como posibles grupos de choque o de cuestionamiento, que en algunos casos incluso dieron lugar a movimientos paramasónicos, grupos de masones que crearon grupos políticos. En el caso mexicano, en el siglo XIX, tuvimos el Águila Negra, los caballeros racionalistas, los yorquinos racionalistas, tuvimos los caballeros racionales, en fin, varios grupos en este sentido, los Guadalupe, los sanjuanistas, tuvimos varios. Y eso no impidió que aún así haya habido sacerdotes masones, como no sé, pienso en Fray Servando Teresa de Mier, o inclusive papas masones, ¿no? Bueno, aquí es donde se rompe el límite, el borde entre la historiografía y la historia. Para el historiador no puede afirmar que un papa es o no masón hasta no poderlo verificar o comprobar. Para quizás incluso miembros de la propia masonería, quizás que tengan datos que nosotros desconocemos desde la historia, es probable que para ellos quede demostrado con solo mencionarlo. Pero para el caso del historiador en la academia estaría buscando el dato. Eso pasa con Fray Servando Teresa de Mier, que sí se le vincula con los caballeros racionales, que generalmente él pareciera decir que no tiene que ver con la masonería. Hay quienes dicen que sí tiene que ver con ella. En fin, ahí es un poco lo mismo pasa con Hidalgo y con la supuesta logia de arquitectura moral, por ejemplo. Ese es otro de los aspectos que están todavía por dilucidarse. ¿Cómo entender a Hidalgo, por ejemplo, y Costilla, que dice en el Grito de Dolores: viva la religión católica, viva la Virgen María, viva Fernando VII, muere el mal gobierno, y después entender la versión de Mateos que dice que fue iniciado en una logia masónica? Uno se pregunta, ¿y qué obediencias masónicas había en ese momento? Esa logia masónica, ¿a qué gran logia pudo pertenecer? Y si vemos Europa, resulta que tanto las logias escocesas como las logias del rito francés pertenecían ambas a una masonería impuesta por Napoleón Bonaparte.
cuando Hidalgo está diciendo muera el mal gobierno, se está refiriendo a los franceses, porque abdicó en ese momento Fernando VII. No se estaba pensando en separarse, por ejemplo, de España o de Fernando VII, porque eso se hará hasta 1814, en que él no acepta las constituciones de Cádiz de 1812. Bien, hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Tepantlato en vivo con el licenciado Carlos Francisco Martínez Moreno con el tema la historiografía masónica. Y bien, bueno, para empezar este segmento, tenemos aquí una pregunta del público del licenciado Ameneiro y es, bueno, para nuestro invitado. Las constituciones mexicanas de 1824, 1857 y 1917 descansan en ideas masónicas o en los anhelos de la Revolución Francesa. Sí. Lo primero que hay que decir, me parece que esta es una pregunta que plantea un problema metodológico interesante, y voy a decir en qué sentido. Hay dos formas de acercarnos al problema. Uno es ver las coincidencias de las ideas, en este caso se habla de ideas masónicas, no sé incluso si hay algo como tal que se pueda mencionar así, nombrar así, y los anhelos de la Revolución Francesa. Entonces, lo primero que habría que decir es que un primer acercamiento puede ser ver los contenidos. El problema que tenemos es que no necesariamente porque encontremos contenidos semejantes o idénticos en las ideas sostenidas por los masones en esa época y las ideas de la Revolución Francesa, podemos nosotros decir que los constituyentes se inspiraron en unas o en otras. Hay otra forma de abordar el problema y tiene que ver con hacer un estudio prosopográfico o hacer un estudio de élites, empezar a identificar quiénes de los constituyentes pertenecieron o no a un grupo masónico. Ese otro tipo de estudio nos puede aportar mejores resultados para pretender nosotros hacer una aproximación. Pongo un ejemplo al respecto. Las reformas de 1833, que se plantean ya en el gobierno de Valentín Gómez Farías y que son atribuidas generalmente al doctor José María Luis Mora, si nosotros le damos seguimiento, podemos observar que son esas ideas las que después de 30 años
o un poco menos de 30 años, van a consolidarse en el Constituyente de 1856 y 57. Si nosotros hacemos una revisión de la pertenencia o no a la masonería de quienes intervinieron en este tipo de movimientos, podemos observar primero de Valentín Gómez Farías en el periódico El Siglo XIX, en agosto de 1872, cuando fallece en julio Benito Pablo Juárez García, y en agosto se hace un evento en el Teatro de Iturbide, se hace un evento, unas exequias masónicas, alguien lee un discurso público y menciona que Valentín Gómez Farías fue el que recibió en la Logia Independencia número 3 del Rito Nacional Mexicano a Benito Juárez. Entonces ahí hay un dato interesante. El otro aspecto, si uno revisa quiénes llegaron a ser miembros de la masonería del Rito Nacional Mexicano en el siglo XIX, encontramos nombres como Francisco Zarco, por ejemplo. Encontramos también a Ponciano Arriaga. Ponciano Arriaga es el que en las últimas sesiones del Constituyente insiste no en la separación Iglesia-Estado, sino en la supremacía del Estado sobre las iglesias, cosa que es todavía más fuerte, el pensar que el Estado es el que está sobre las iglesias, no solo que están separadas, cosa que ya incluso el clero desde siglos antes había pugnado por una separación entre el Estado y la Iglesia. No, Ponciano Arriaga insiste en la supremacía del Estado sobre las iglesias. Entonces ahí sí podemos nosotros dar fe, digamos, constatar de manera histórica que hay individuos que pertenecieron a un grupo masónico que intervinieron de manera directa en la construcción del Estado moderno mexicano, por ejemplo. Otro dato, para hablar de la Constitución del 24 e incluso de los años posteriores. Bustamante dice en su diario histórico que en 1829 los yorquinos, dice él, pusieron un sol, dice él, en el techo de la Cámara de Diputados para que se sepa que el gran arquitecto está ahí viendo todo lo que los diputados aprueban o no aprueban. Todos nosotros podemos ir al recinto parlamentario del Palacio Nacional y observar que hay un ojo dentro de un triángulo resplandeciente, y tenemos la constancia histórica de que alguien en esa época nos está diciendo que en 1829 lo pusieron los masones yorquinos en Palacio Nacional, en el lugar que ocupaba la Cámara de Diputados. De forma tal que, dicho de otra forma, los anhelos de la Revolución Francesa estuvieron o no presentes en este grupo de constituyentes, sí estuvieron presentes. Aquí la pregunta para el caso de la historia de la masonería es: ¿esos anhelos se interpretan como masónicos también? Bueno, hubo un abate Barruel que acusó a la masonería de ser la que había abanderado esta idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad. No obstante, los estudiosos de la masonería, en el caso académico, llegan a decir que son ideas políticas que propiamente la masonería también las hizo suyas. No obstante, también hay masones que en su carácter político fueron los que propugnaron por ese tipo de ideas. Incluso actualmente puede revisarse, hay un texto de Callaey que se llama El mito de la revolución masónica, algo así, se puede conseguir, y él asegura que no, que tanto había revolucionarios como había monarcas en contra de la Revolución Francesa y que ambos eran masones. También es cierto, también es cierto.
En México, por ejemplo, el hecho de que en la República restaurada se usara el símbolo del gorro frigio, que incluso la misma Revolución Francesa lo toma, porque es un símbolo muy anterior, que viene de los misterios de Mitra, nos llevaría lejos comentar algo al respecto ahora, pero sí hubo en México un grupo de masones que crearon un grupo paramasónico, diría yo, una sociedad patriótica, que fue la Sociedad de los Yorquinos Federalistas, y el símbolo más importante de ese grupo era el gorro frigio. Y no hay que olvidar, sin que con ello yo esté diciendo que a quien voy a nombrar fue miembro de ese grupo, que Guillermo Prieto le gustaba aparecer con un gorro frigio en la cabeza. Yo he tratado de darle seguimiento a este aspecto porque sí me parece que había símbolos que a los ojos de la mayoría eran patrióticos, a los ojos de otros eran de la Revolución Francesa, pero sí eran utilizados también por muchos más como un símbolo de identidad, de cohesión, de un movimiento que se fraguaba al margen del Estado, al margen del ejército, al margen del clero, para hacer de este país, como dicen ellos en sus estatutos, a quien le interese los puede consultar en el fondo reservado de la colección La Fragua de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí puede ver que en los estatutos dicen: este rito masónico se crea para hacer de México una república federal. 1834 lo dicen. Y yo diría que la historia nos muestra que lo lograron. Hicieron de México una república federal. Cuando se restaura la república, tiempo posterior a esa época, el símbolo fundamental fue el gorro frigio, que se utilizó para sustituir la corona del gobierno del emperador, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo. Entonces sí es como cierto que, digo, algunos tenemos esta imagen como idealizada de Benito Juárez estando en su logia discutiendo con los demás masones las leyes de reforma, por ejemplo, ¿no? O en la logia de la calle de las Ratas, en arquitectura moral, fraguándose la conspiración de independencia, ¿no? Y entonces de repente hay historiadores que, como Chisme, por ejemplo, ¿no? El mismo Luis J. Salce, que parece que pues, ellos estaban dedicados a otras cosas al interior de las logias, mientras que en sus actividades afuera de las logias pues ya estaban hablando de las leyes de reforma, ¿no? Por ejemplo. El caso de Juárez es muy interesante porque por un lado está vinculado al rito nacional mexicano. En 1868 él reforma, Benito Pablo Juárez García reforma las constituciones y estatutos del rito nacional mexicano. Él los reforma. Él fue, a partir de él se le comenzó a llamar gran luminar en el rito nacional mexicano, no solo gran maestro, sino gran luminar. Bueno, él hace esa reforma, pero hay algo más también interesante. Él recibe grados masónicos honoríficos del rito escocés antiguo y aceptado en 1871 por un Supremo Consejo, pero de España. Y no se lo dio el de México, porque en México la cabeza del rito escocés antiguo y aceptado era Ignacio Comonfort. Y había otro grupo, que no era el de Comonfort, que le ofrecía o quería ofrecerle los grados masónicos a Maximiliano, de forma tal que él encontró ese respaldo de la masonería escocesa en España. El otro caso es que también recibió de manera honorífica el reconocimiento masónico de una logia francesa del rito de Memphis Misraim. Ese documento se encuentra en el Archivo General de la Nación. Como digo, aquí el problema está en que para el historiador, en mi caso, no tengo los elementos para afirmar si al interior de las logias se estaba o no fraguando la Constitución. Pero sí hay elementos para decir que los personajes más importantes que intervinieron en ese constituyente, incluso se menciona a Manuel Crescencio Rejón como un
importante masón del rito nacional mexicano, de forma tal que ahí podemos ver no solo hombres que participaron como constituyentes, sino nosotros que nos preciamos tanto de hablar de la ley de amparo, con Manuel Crescencio Rejón. Bueno, él era una figura que es mencionada en el discurso de 1872. A la muerte de Juárez se menciona que él estuvo presente cuando es iniciado Juárez en la masonería. Un último aspecto, ese discurso menciona algo que llama mucho la atención. Dice que por las cualidades y virtudes que tenía Benito Juárez, la masonería le otorgó, le dio la oportunidad de estar en espacios importantes en la República. Ahora, hay quien puede decir que es mito. Lo interesante es que ese discurso apareció publicado, se hizo público en un periódico, y de haber sido contrario a la verdad, porque estaba presente también Alfredo Chavero, que él estaba en el rito escocés, se habría hecho una publicación en un periódico para contestar diciendo que era mentira. Ahorita hacemos una pausa. Sí. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Regresamos. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Bien, estamos ya en la última parte del programa y nos encontramos con el licenciado Carlos Francisco Martínez Moreno con el tema la historiografía masónica. Bien, continuamos con el tema que nos queda. Sí, concluía yo el segmento anterior mencionando que el caso de Benito Juárez es muy importante. Hay otros casos también interesantes. El mismo Porfirio Díaz, que hacia finales del siglo XIX encabezará la gran dieta simbólica de los Estados Unidos mexicanos desde 1890, que estuvo en momentos importantes de la fundación del rito escocés antiguo y aceptado en Veracruz en 1860, eso es bien importante. No llega él a la sesión fundacional, pero en lo que quedó registrado de esa sesión, se puso con todas sus letras que Porfirio Díaz no había podido llegar. Entonces es también muy interesante, lo menciono porque hay quienes atribuyen a que Porfirio Díaz o algún otro político destacado en el país, los masones se lo apropian una vez que ya han alcanzado cierto prestigio en la historia nacional. No sé si haya casos así, pero en el caso de Benito Juárez García,
en el caso de Porfirio Díaz y de muchos otros presidentes de la República, sobre todo del siglo XIX, se puede constatar con documentos que ellos pertenecieron a la masonería. Sí. Yo tengo ahí una cuestión. A mí se me hace muy interesante todo lo que es palpable con estas fuentes reales de conocimiento para formar esta historiografía, inclusive de enfrentamientos de masones por necesidad imperiosa, que nos lleva a una conclusión. Siento yo que por ahí pudiéramos llegar a una importante conclusión. Los masones actúan no porque la masonería sea una institución que lleve encabezada una ideología, un pensamiento, un postulado en general, sino que es formadora de hombres, y por eso es que se han llegado a enfrentar por algunas ideologías opuestas. Yo me refiero al caso concreto de Maximiliano con el mismo Juárez, ¿no? Que además que la comunicación entre ellos fue muy sólida, muy fraterna, y inclusive la postura de la Iglesia Católica en esos momentos también era muy interesante al darle la bendición a Maximiliano para su éxito en venir a poner en orden la República. Otro caso interesante pudiera ser lo que se dio con Pinochet y Allende, ¿no? O con el mariscal Sucre en su tiempo junto con Bolívar, que hubo enfrentamientos inclusive hasta de la obligación de matar uno a otro cuando se tiene esa provisión aparente, ¿no? Y por otro lado, la ausencia de fuentes, que es un punto toral aquí en el tema de esta noche, que es lo que no han podido llegar a establecer los historiógrafos por culpa de ese hermetismo masónico, porque muchas de las cuestiones que se pudieran aclarar, que quedan como interrogantes afuera, están sin ser aclaradas porque están encerradas en libros de actas masónicos y que no se puede conocer, no se puede exteriorizar, tienen prohibido comentar cualquier cosa fuera de esos 4 muros que llaman logias, ¿no? ¿Qué postura tienen los historiógrafos en ese aspecto? Sí, primero menciono algo con relación a si hubo o no vínculos masónicos entre Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo. Recientemente, en una obra del historiador Conrad, él hace referencia a la biografía o los escritos autobiográficos de Carlos von Gagern. Gagern, un día antes de la muerte de Maximiliano, se presenta con él. Él dice en sus memorias ser masón, haber sido masón, y buscar averiguar si Maximiliano lo era. Su intención, al parecer, era que si identificaba que Maximiliano era masón, hablaría con Juárez. Carlos von Gagern escribe que le hizo señas masónicas, que le hizo insinuaciones masónicas a Maximiliano y que parece que él nunca supo de qué estaba hablando. De forma tal que él no actuó en lo más mínimo. Es una fuente interesante, para mí no es concluyente, porque se pueden hacer muchas preguntas. Las señas que le hizo eran del mismo grado que poseían los dos, las señas que le hizo eran del mismo rito que practicaban ambos. Digamos, nosotros si revisamos manuales masónicos de la época, podemos observar que de un manual a otro había una diferencia enorme entre el tipo de señas que podían utilizar para reconocerse o no como masón. No obstante, debo dejar asentado que hay una fuente de un personaje del momento que habló con Maximiliano con la intención de averiguar si era masón, y él concluye que no puede decir que Maximiliano lo era porque no le contestó sus señas masónicas. El caso de las fuentes, independientemente de que los grupos masónicos puedan tener bajo resguardo aspectos que no conocemos, también lo que es cierto es que la época del siglo XIX está totalmente influida
por los movimientos bélicos. Y voy a citar un ejemplo. Hay un reglamento interior de una logia simbólica especulativa de la Gran Logia Nacional Mexicana del Rito de York de 1825-26. El reglamento dice, está en el resguardo de la Biblioteca Nacional de la UNAM, dice: entrevístese a quien quiera entrar a la masonería. Si se acepta que ingrese, destrúyase todo documento. Si se rechaza que ingrese, guárdese el documento. De forma tal que la situación bélica en la que se encontraba el país, en el propio reglamento de esa logia simbólica, ya se está diciendo: no se deje huella de que alguien entró a una logia masónica. Entonces el historiador ahí lo más que puede decir es: no puedo demostrar si es o no, porque no hay un documento que avale que entró. Hay otro tipo de fuentes. Para la misma época hay documentos firmados por Vicente Guerrero como gran maestro. Hay documentos firmados, el mismo documento, en ese aparece, por ejemplo, la firma de Lorenzo de Zavala y de otros. Otro aspecto más: los propios masones buscaron prohibir la masonería. En México, los yorquinos, en la segunda década del siglo XIX, prohibieron los grupos masónicos. Simón Bolívar prohibió en 1828 la masonería. Se canceló la posibilidad de que hubiera grandes logias y Supremo Consejo del Rito Escocés, antiguo y aceptado, porque Bolívar también en su país llegó a cancelar la masonería, no obstante que se ha demostrado que sí perteneció a la misma. Aquí diría yo, para concluir lo que estamos mencionando, hay una línea muy delgada entre el masón que actúa como masón, el masón que actúa en un ambiente político como político, y el político que a lo mejor ingresó en la masonería para actuar o utilizarla para sus propios fines. Hay que tejer como con mucho cuidado, identificar las fuentes, lo que nos pueden aportar, y en todo caso proponer eso, alguna interpretación al respecto, y ver cuál de esas interpretaciones tiene o no legitimidad en su pretensión de verdad o de veracidad. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Sin duda es un tema muy interesante y que deja todavía muchas preguntas y muchas reflexiones y muchas inquietudes en el aire. Pero bien, recordemos que bueno, el licenciado va a estar dentro de 2 semanas, entonces pues ya nos dio algunas probaditas, ¿no?, de lo que veremos en 2 semanas. Bien, también quiero invitarlos para el día de mañana, estar aquí, recordemos que tenemos transmisión desde las 19 horas. Se encontrará aquí la maestra Carmen Herrera, profesora de dibujo de la Escuela Nacional Preparatoria, eso es a las 7 de la tarde, y a las 9 de la noche el maestro Miguel Hernández Urbán, escultor de obra monumental Vida y Obra. Y bueno, quiero recordarles que la próxima semana se encontrará con nosotros también en este espacio de temas históricos la licenciada María Berenice Cisneros Soto, antropóloga, con el tema humanizar la imagen estética del cura Hidalgo. Y bueno, no resta más que agradecerle al señor su participación, y bueno, pues sabemos que va a estar dentro de 2 semanas con este tema tan interesante. Y bueno, también a nombre de Revista Tepantlato queremos entregar aquí un reconocimiento por su brillante participación, brillante intervención, por el tema de la historiografía masónica. Y bueno, también queremos recordarles que la revista Tepantlato está por cumplir 18 años.
en este año, el próximo mes, y bueno, pues difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita. Esto es algo muy importante. Y bueno, pues no nos resta más que pues agradecer a nuestro invitado, a Rafa, su presencia aquí, y bueno, ya a los cibernautas, y bueno, pues buenas noches, nos vemos la próxima semana.